Hola, te bendigo, te doy la bienvenida a Finanzas de Reino. El día de hoy vamos a tratar el tema número 2, la raíz de la pobreza, parte 1. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa enseñanza. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta enseñanza, mi Rey. Declaro que en esta enseñanza, Padre amado, cae todo velo de falta de entendimiento en el área de las finanzas. Padre, que cada amado, que cada amada que recibe esta enseñanza viene a entrar en niveles de sabiduría y de entendimiento en todos los temas que se van a tratar a lo largo de esta escuela Finanzas de Reino. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para iniciar vamos a ver cómo al hombre se le entrega la autoridad de todo en el principio de la creación. Y se le entregó dicha autoridad en varios reinos. Específicamente son 7 reinos. Voy a empezar a describir cada uno de los reinos en donde el hombre, en donde Adán y Eva reciben la autoridad delegada de parte del Creador para ser ellos administradores y responsables de estos 7 reinos. Reino número 1 le da el reino cósmico. Génesis 1 dice la palabra del Señor, versículo 1: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. El Padre coloca en el huerto del Edén como administrador de todo a Adán y a Eva. Y de todo no quiere decir solamente el área terrenal. Cuando yo te digo de todo, quiere decir aún del reino cósmico. Recordemos que para Adán y Eva no había diferencia entre ver el mundo natural y ver el mundo espiritual, porque ellos eran en un principio seres superiores y podían moverse tanto en el plano espiritual como en el plano natural. Entonces, este reino número 1, llamado el reino cósmico, estaba bajo la autoridad, bajo la responsabilidad de Adán y de Eva. Podemos ver nosotros, iniciando este reino, cómo la autoridad que le había dado el Creador a ellos dos era una autoridad muy grande y muy poderosa. El reino número 2 se llama el reino mineral. Este reino mineral lo podemos detallar en Génesis 1, versículo 9 y 10. Estoy leyendo la Biblia textual. Día 3 de la creación. Y dijo Elohim: reúnase las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco, y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. Estas son las riquezas de los minerales y de los metales preciosos que se hallan tanto en la tierra como en el agua. Voy a dar una serie de nombres o de ejemplos de estos minerales o de algunos de estos minerales y de metales preciosos, tales como el petróleo, el diamante, el níquel, la esmeralda, el rubí, el zafiro, el rodio, el paladio, el oro, el rutenio, el iridio, el osmio, el renio, la plata, el escandio, entre otros minerales y metales preciosos de la tierra y del agua. Y algunos de ellos están en lugares donde interactúa el agua y la tierra, por el cual por diseño divino el hombre tenía la potestad delegada de parte del Creador de disponer de estas riquezas, pero no solo eso, de administrar y de ser un guardián de estos reinos. El reino número 3 se llama el reino vegetal. Génesis 1, versículo 11 y 12 dice la palabra del Señor: entonces dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así.
Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, es decir, el tercer día de la creación. Este reino vegetal tiene todas las riquezas de los vegetales, frutas, hortalizas, plantas medicinales, hierbas, raíces medicinales, semillas, de lo cual podía disponer tanto para el sustento o su alimentación como para comercializar estas riquezas, porque por diseño divino estos reinos que estoy explicando el día de hoy estaban dispuestos no solo para el mantenimiento y la provisión del hombre, sino también para generar a partir de estos reinos riquezas. Entonces, Adán y Eva estaban también responsables de este tercer reino y de todos los reinos que voy a explicar en este día. Veo algo muy importante y muy trascendental en este reino, y es que había y hay actualmente plantas, hierbas y raíces medicinales. Un punto muy importante y muy maravilloso que yo te quiero enseñar en este reino es que en este reino habita la sanidad y la sanación. Quiero recordarte que la naturaleza el Señor la puso a nuestra disposición. Puso a la naturaleza para servirnos. Por eso es que en ella nosotros encontramos, aparte de nutrición, encontramos medicina y sanidad natural. Este tercer reino es sumamente importante. Es uno de los más importantes porque es un reino en donde el hombre y la mujer, por naturaleza divina, debe encontrar allí su sanidad. Incluso va a encontrar allí milagros. Entonces el Padre Todopoderoso hizo todo en orden. El Señor, el Rey de Reyes, aparte de crear todas estas riquezas, Él hizo de estas riquezas reinos, estos reinos poderosos, en donde por diseño divino, cuando fue la creación, era que el hombre administrara, era que el hombre a través de estos reinos viviera bien, que no hubiera ningún tipo de necesidad en la tierra, que todos tuvieran, que todos fueran abundantes. Porque vuelvo a decirte, Dios es un Dios de orden. El cuarto reino se llama el reino marino. Génesis 1, versículo 20 y 23, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del día quinto. Esto se refiere al quinto día de la creación. Este es el reino marino en donde habitan todos los seres acuáticos y los seres anfibios. Este reino también estaba bajo la responsabilidad y la autoridad delegada por el Creador a Adán y a Eva. Este es un reino de muchas riquezas en donde ellos no solo estaban puestos para administrar y ser vigías de estos reinos, sino que también ellos se podían alimentar de estos 7 reinos, que se podían alimentar
del reino marino, vemos cómo el Señor pone cada cosa en su lugar. Vemos cómo el Señor es un Dios que todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Quiero que prestes mucha atención en el nombre de Jesucristo. Para todos los reinos que voy a seguir explicando, y al final vamos a hacer una oración. Quiero que te quedes hasta el final de esta enseñanza, que tomes nota, porque es la voluntad del Señor que aprendas y que a ti que estás escuchando te sea revelado estos misterios. Entonces el reino marino era otro de los reinos que estaban bajo la responsabilidad de Adán y de Eva. El quinto reino es el reino de los aires. Génesis 1, versículo 20 y 23 dice: Entonces dijo Elohim, bullan las aguas seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que recta. Y poblaron las aguas según su especie y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llena las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del día quinto. En el día quinto también el Señor crea las aves. Entonces el reino de los aires era un reino que también estaba bajo la responsabilidad de Adán y de Eva. No solo era un reino para que ellos se alimentaran, sino que ellos eran totalmente responsables de administrar y de que todo estuviera en orden. Ellos estaban puestos allí para ser los vigilantes y los responsables de toda la creación del Señor, que no es otra cosa que ellos eran administradores de todo lo que el Señor había creado. Ese era uno de los papeles fundamentales o una de las responsabilidades fundamentales de Adán y de Eva. El sexto reino es el reino animal. Génesis 1, versículos 24 y 25 dice la palabra del Señor: Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. El reino animal tiene toda la riqueza de los animales, como por ejemplo los animales de rebaño, los cuales te podría mencionar el día de hoy: las vacas, las ovejas, los camellos, los bueyes, los caballos, los asnos. Y estos animales estaban bajo la responsabilidad del hombre, los cuales el hombre usaba para comercializarlos en la antigüedad, y eran equivalentes a posesiones económicas, y aún hoy en día se comercializan estos animales de rebaño. Estos animales no solo estaban puestos para el sustento del hombre, sino también estaban puestos allí para que fueran sus compañeros, para que adornaran y para que adornen hasta el día de hoy la creación del Todopoderoso. Estas posesiones que en la antigüedad se comercializaban no solo como dinero, no solo se le daba el valor de dinero, sino que estos animales en la antigüedad eran tenidos por posesiones.
veamos la riqueza que hay en cada reino. Otro animal que yo puedo mencionar en la creación es la abeja. La abeja produce miel y todos sabemos el valor que tiene la miel, no solo el valor en la gastronomía, sino el valor que tiene la miel para sanar, para curar algunas enfermedades. Y lo más importante de este animal que te estoy hablando, que es la abeja, es fundamental para la polinización del reino vegetal. Vemos cómo los reinos interactúan unos con los otros y vemos cómo el Señor incluso hace que los animales colaboren en sinergia en su mismo reino y con otros reinos para que la creación, para que el mundo animal subsista. Estos animales son parte de este reino entregado al hombre, los cuales les servían, pero aún les sirve al hombre para su alimentación y también como herramienta de trabajo. En el caso de los animales de trabajo, te doy un ejemplo: los bueyes, los caballos, los camellos, los burros, para el trabajo de campo, para las actividades agrícolas. Vemos cómo incluso estos animales son herramientas de trabajo para el hombre hasta el día de hoy. Y por supuesto, son una fuente para producir finanzas porque son comercializados estos animales. El séptimo reino que te voy a enseñar el día de hoy y último es el reino humano. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Lo creó macho y hembra, los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. Y dijo Elohim: he aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y se produce semilla. Os será de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida. Toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana del día sexto. Esto es Génesis 1, versículo 26 al 31. Recuerden que estoy dando este estudio con la Biblia textual. Veamos cómo Elohim le dio la autoridad a Adán y a Eva para ejercer gobierno aún sobre la humanidad. Es decir, que ellos estaban puestos allí desde el inicio como reyes y sacerdotes. Así como dice Apocalipsis 1:6, versión Nueva Valera: y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. A Él sea el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde el inicio de la creación, el hombre, por diseño divino, es que sea gobernante, que ejerzamos tanto el gobierno como el sacerdocio que Él nos delegó en Génesis 1, versículo 6, porque ese es el diseño del Todopoderoso. Pues nuestro Dios y Padre nos hizo semejantes a Él. Así como Él gobierna, su diseño es que nosotros también gobernemos con Él. El Señor le dio todo para ejercer gobierno a Adán y a Eva. Le dio riquezas, sabiduría, salud, entendimiento, visión espiritual. Le dio 7 reinos
le dio todas las comodidades, el conocimiento y lo oculto de todo. Estaba allí para ellos. Y ellos podían ejercer gobierno tanto en lo natural como en el mundo espiritual. Recordemos que para ellos no había diferencia entre ver el mundo natural y el mundo espiritual. Veamos que el Padre le da todo al hombre en la creación y le da la autoridad delegada en Génesis 1, versículo 28-31, el cual te acabo de leer. Entonces, esta es una autoridad delegada. Esa autoridad delegada que había entregado en ellos para que fueran administradores, para que ejercieran su sacerdocio y su gobierno en estos 7 reinos. Entonces, ¿qué pasó con el diseño del Padre para el hombre? Bueno, el hombre perdió esa autoridad para ejercer el gobierno sobre estos 7 reinos. Cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva son engañados por el enemigo y pierden esa autoridad delegada por Elohim, por el Todopoderoso. Hay varios tipos de autoridad y la autoridad delegada es una de ellas. Y justo por esa autoridad delegada, el hombre es engañado por el enemigo de una manera muy sutil para que cayeran en desobediencia y la desobediencia trajera a ellos pecado y para que ellos cedieran esa autoridad delegada. Veamos cómo el enemigo trabaja con autoridad que le delegan las mismas personas, es decir, con la autoridad prestada o desde otro punto de vista, con un derecho legal para tomar control sobre el hombre y la mujer, sea cristiano o no sea cristiano. Pero es fundamental entender que la autoridad del cristiano es superior al de una persona que no es cristiana, porque tiene la autoridad de Jesucristo, por lo cual el enemigo toma esa autoridad delegada cuando el hombre cede ese espacio y ataca con mayor autoridad al hombre y a la mujer de Dios. Cuando el hombre o mujer de Dios, consciente o inconscientemente, cede su autoridad, abre puertas, no tiene el conocimiento de cuáles son sus deberes y sus derechos, de cuál es su posición en Cristo Jesús. Entonces, por falta de este conocimiento, también el enemigo se aprovecha y le quita cosas. Viene a invadir lo que a él le pertenece, porque sencillamente el hombre y la mujer de Dios es lamentable, pero en la mayoría de las ocasiones no conocen quiénes son ellos en Cristo Jesús, cuál es su lugar celestial y cuál es la poderosa autoridad que tenemos cada uno de nosotros a través de Jesucristo de Nazaret, una autoridad delegada. Así como el Padre se la delegó a Adán y a Eva, así nuestro amado Señor Jesús nos ha delegado su autoridad para que ejerzamos gobierno, para que seamos reyes y sacerdotes. Entonces el enemigo le quita al hombre su investidura celestial, su manto de rey y de sacerdote. Quiero que sepas que Adán y Eva tenían un manto hermoso. Eran reyes, eran sacerdotes. Fueron los primeros de la creación. Y ese manto hermoso, esa investidura de autoridad que ellos tenían, la perdieron. Génesis 3:21, entonces Yohei Bajei Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. En su gran misericordia, el Padre aún los viste después de ellos haber perdido ese manto celestial. Al ellos verse sus cuerpos desnudos, el Padre en su amor, porque quiero que sepas, tú que me escuchas, que nuestro Padre, que nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, número 1, el enemigo les arrebata a través del engaño y a través de que ellos cayeron en desobediencia y en pecado, cediendo la autoridad,
Número uno, ellos pierden o les es quitado su manto, que quiere decir su cobertura y su investidura de reyes y sacerdotes. Esa investidura, toda esa autoridad grandiosa que ellos tenían, que es reflejada en el manto, en la ropa, lo pierden en ese momento. Número dos, le quita el derecho de alimentarse como era el diseño divino del Señor. El Señor había dispuesto ahora que el alimento iba a ser con el sudor de su frente. Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre pierde, número 3, su morada. Ese lugar en donde él estaba puesto para reinar, pierde esa morada. Génesis 3, versículo 23. Y Jehová Elohim lo expulsó del huerto de Edén para que trabajaran la tierra de donde había sido tomado. Esa tierra en donde el Padre tomó para crear a Adán, allá ellos retornaron. Fueron expulsados del Edén. Es decir, ellos pierden su morada. Ellos son desterrados. Entonces, estos 3 puntos que acabo de explicar, que pierde su investidura, es decir, su cobertura, su manto celestial, su identidad. El enemigo les arrebata la identidad, les arrebata la investidura cuando ellos ceden la autoridad. Les arrebata el derecho a alimentarse, el sustento diario. Quiero que escuches, el sustento diario. El diseño divino de cómo sustentarse lo pierden. Eso se los quita. Y también les quita su morada. Son desterrados. Es decir, no solo pierden el lugar donde iban a habitar, sino que literalmente ellos son despojados de su identidad. Entonces, a consecuencia de la caída del hombre, esto provoca que venga a ser empobrecido en todas las áreas de su vida, tanto en lo económico como en lo intelectual, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en lo eterno, porque entra el imperio de la muerte a través del pecado y pierde su condición de ser un ser inmortal. Es empobrecido en su área de gobierno, pues ya no puede gobernar con esa autoridad que le había delegado el Padre, por lo cual el diseño que había recibido del Señor lo pierde y pasa a ser un ser mortal, el cual ahora debe esforzarse para tener todo lo que necesita. Y esto pasa a causa de la desobediencia que trajo a su vida pecado, y el pecado produce la caída del hombre. Porque el hombre empieza a carecer cuando cae de salud y carece en todas las áreas de su vida, por lo cual esta carencia se traduce en pobreza. Porque el que es rico no tiene necesidad de nada. Pobreza no solo en el área económica, pobreza intelectual, pobreza en conocimiento, pobreza en la salud. Aún su salud viene a ser empobrecida. Y esa carencia no es solo en el área económica. Quiero que veas el impacto que tuvo la caída del hombre y cómo entra a través de esto la pobreza, la raíz de la pobreza. Cuando viene el hombre a ser empobrecido, a carecer de todas las áreas de su vida, es allí donde entra la pobreza. Y esa carencia
hasta el día de hoy está presente en miles y millones de personas. Es lamentable, pero es importante y es necesario que seamos entendidos en esto que se está enseñando el día de hoy. A ellos les fue arrebatada la gloria que le había sido entregada. Asimismo como la recibieron, asimismo les fue arrebatado, porque ellos cedieron esa autoridad cuando desobedecen, y la desobediencia trae consigo pecado, y el pecado trae consigo la caída. Entra el imperio de la muerte y se empieza a manifestar no solo en su salud, no solo en acortar sus años de vida, sino que también la muerte entra al área financiera. Quiero que sepas, mi amado, mi amada que me escuchas, que hay miles y millones de personas que literalmente sus finanzas están bajo el imperio de la muerte. Finanzas que están muertas, que están secas. Entonces el hombre pierde esta autoridad en estos 7 reinos que el Padre le da. La pierde cuando se deja engañar, cuando pasa todo lo que acabo de describir, cediendo su autoridad a las tinieblas. Mi amado que me escuchas, mi amada que me escuchas, quiero que seas muy entendido en esto que se está enseñando el día de hoy, porque es fundamental conocer estos aspectos que acabo de enseñar, que son fundamentales para poder entender y avanzar en las próximas enseñanzas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por esta revelación que he recibido el día de hoy. Repite conmigo. Padre, te agradezco porque sé que esta enseñanza viene a provocar en mí un rompimiento en donde yo conozco lo oculto, en donde cae todo velo de falta de entendimiento, de falta de sabiduría, en donde yo voy a entender cuál es la raíz de la pobreza, porque tú no me trajiste a esta tierra para ser pobre, para vivir en limitaciones. Padre, perdóname porque yo he cedido mi autoridad a las tinieblas por desobediente. Repite conmigo, perdóname, Señor, porque he sido desobediente. Y al ser una persona desobediente, he caído en pecado. Y el pecado ha traído la caída a mi área económica. Y hoy yo te pido perdón, Señor, porque he cedido esa autoridad para que las tinieblas toquen mis finanzas, para que las tinieblas toquen la obra de mis manos. No me he querido sujetar a las normas, a lo que tú estableciste en el área económica. Y eso han sido derechos legales en mi vida, para que el enemigo venga una y otra vez y toque mis finanzas, destruya la obra de mis manos. Señor, perdóname porque estoy empezando a entender por qué hay situaciones económicas que estoy viviendo, pero no quiero seguir viviendo de esta manera, Señor. Padre, perdóname en el nombre de Jesucristo. Te pido perdón por ceder mi autoridad. Te pido perdón por ser un mal administrador, una mala administradora de mis finanzas. Por no saber gobernar mis finanzas, por no saber tener orden, por no saber, mi Rey, cuál es mi posición. Perdóname, Señor. He sido una persona desobediente, desorganizada, irresponsable, sin gobierno en el área económica. Pero hoy, Señor, yo quiero cambiar esa realidad en mi vida. Enséñame, Espíritu Santo, cómo gobernar mis finanzas. Quiero aprender y quiero sujetarme.
Señor, hoy confieso mi pecado en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, perdóname por falta de conocimiento y por desobediente. No lo he hecho. Pero hoy me comprometo, Señor, a empezar a cambiar mi realidad, a yo poner de mi parte, a hacer lo que sé que tengo que hacer para que mi área económica, para que mis finanzas se levanten, para que florezcan en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, te doy las gracias por esta hermosa enseñanza que ha traído conocimiento, que ha traído en mí revelación. Y que esta revelación, Señor, me va a empoderar, me va a dar poder y conocimiento para yo poder gobernar y ejercer control y dominio en el nombre de Jesucristo en mis finanzas, porque fui llamado, porque fui llamada a gobernar. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados y mis amadas, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Este ha sido el tema número 2, la raíz de la pobreza, parte 1. Les bendigo y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.